Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio de reflexión de la Casa de Gestión de su servidor, Jorge Gaviño, como representante popular del Sexto Distrito Electoral en Gustavo Madero. Su casa en donde siempre encontrarán orientación y apoyo. Como constatamos en la reciente discusión de la reforma eléctrica, dos visiones irreconciliables de país se enfrentaron para tratar de demostrar cuál de ellas podía encaminarnos hacia un futuro de suficiencia eléctrica. Más energía, buena energía, energía ecológica y energía barata. Varios especialistas coinciden en que una propuesta no tenía claridad sobre los métodos a usar, mientras que la otra buscaba abrevar la experiencia internacional junto con la mexicana. En lo que concierne a la regulación, la iniciativa del presidente pretendía desaparecer a los órganos reguladores y ponía a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, como juez y parte, justo lo que la izquierda en el mundo ha buscado evitar. La competencia obliga a invertir en tecnología, lo que se traduce en disminución en los costos de los servicios. Sobre esto y más, sobre estas dos posiciones dicotómicas, nos va a hablar un especialista, Víctor Florencio Ramírez Cabrera, doctor en ciencias de la UNAM, quien escribe en medios para Nexos y fuera galardonado como campeón de la industria solar, además de ser considerado como uno de los 100 líderes del sector de la revista Petróleo y Energía. Un verdadero especialista que de una manera muy sencilla, muy asequible, va a comentarnos sobre estas dos visiones distintas de ver las cosas. En esta ocasión, contamos con su valiosa participación en este espacio para explicarnos un poco más sobre la reforma energética votada en la Cámara de Diputados Federal. Gracias, Víctor. Muy agradecido. Enhorabuena. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en otro espacio del módulo legislativo del diputado Jorge Gaviño. Y bueno, en esta ocasión tenemos otro invitado de lujo, el doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera, quien le agradecemos muchísimo nos haya dado este espacio para hablar de un tema que está súper vigente, que es la reforma energética. Y bueno, brevemente leo la semblanza para poderle dar la palabra al doctor. Él es doctor en ciencias por la UNAM, con estudios en materia de derecho ambiental, impacto ambiental y cambio climático, dedicado a la gestión en el sector energético, ambiental y cambio climático. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como fue coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar y ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y el sector privado en planeación de proyectos y estratégica. Ha participado en diversos medios. Actualmente colabora semanalmente con la revista Nexos, el periódico La Lista y el portal Conexiones 365. Es responsable de la organización del Mexico International Renewable Congress. Aborda además asuntos eléctricos y de energía renovable. Dentro del mismo MIREC, fue galardonado como campeón de la industria solar en el año 2019 por sus aportaciones al sector y es miembro fundador del colectivo WeTweet Energy. En 2020 fue considerado como uno de los 100 líderes del sector por la revista Petróleo y Energía. Actualmente es vocero de Plataforma México, Clima y Energía, además de socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por darnos este espacio y pues bueno, sin más, te cedemos la palabra. Hola, muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar aquí con ustedes. Y creo que el asunto de la reforma eléctrica es un asunto bastante técnico. Entonces, la mejor forma de abordar el asunto es explicar qué significa para el ciudadano, que creo que es además a quien le interesa saber cómo le va a afectar más allá de los tecnicismos. Lo primero que hay que decir es que la reforma que se hizo en 2013, que es la que después dio pie a lo que ahora conocemos como el marco jurídico
actual en el mercado eléctrico es una reforma que se hizo pensando en el ciudadano, pensando en que el ciudadano, así como puede escoger en dónde comprar sus tortillas, así donde puede escoger dónde comprar su ropa, también puede escoger en el mediano o largo plazo a quién le compra energía eléctrica y cómo compra la energía eléctrica. Parece una comparación muy sencilla. La realidad es que en términos económicos es más o menos parecido, aunque técnicamente es muchísimo más complejo el sector eléctrico. Pero la reforma, insisto, 2013, eso era lo que buscaba, beneficiar al ciudadano, ¿cómo? Dándole herramientas para que pudiera hacerse de la energía de la mejor manera o tuviera más diversidad de oportunidades y no solamente un monopolio como se daba hasta antes. Esa reforma fue respetuosa de los derechos adquiridos de las empresas que llegaron antes de la misma reforma, que desde 1992 fueron invirtiendo en el sector eléctrico mexicano, haciéndolo más moderno y competitivo, pero al mismo tiempo dio pie a que se fuera creando un modelo mucho más moderno. Creo que esas son las dos grandes diferencias. Ahora, ¿qué propone esta reforma? Y cuidado aquí porque no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República y lo ha repetido muchísimas veces. Busca fortalecer ya no al ciudadano, sino a una empresa, a Comisión Federal de Electricidad, bajo la idea de que una empresa del Estado fuerte sería capaz de darle mejores servicios al ciudadano. Creo que la experiencia de los mexicanos es que no necesariamente sucede así. Y el mejor ejemplo que tenemos es la telefonía. Siempre platico cuando hace 20 años una llamada telefónica a Estados Unidos o Canadá te costaba 120 pesos por 10 minutos y ahora con 150 pesos puedes tener llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá. Entonces, el sector de telecomunicaciones nos ha dado el ejemplo de cómo se puede mejorar de un monopolio de Estado a un mercado y algo así buscaba la reforma y ahora la contrarreforma que pretende el presidente es como si de repente llegara el presidente de la República y dijera, se salen todos los demás y ahora solamente Telmex va de nuevo a poder dar el servicio, perdón por el gol, pero solamente una empresa puede dar el servicio. Esa es la gran diferencia y ya de ahí parten una serie de consideraciones técnicas que se están haciendo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué dice el presidente que 54% de la generación la tendría CFE? La realidad es que no hay un fundamento técnico para ello, sino que esta proporción de energía eléctrica que viene de públicos o de privados era exactamente la que tenía el sector cuando el presidente de la República toma posesión, pero CFE, al no ser competitiva, se fue desplazando con la entrada de nuevas centrales de generación privadas que generaban a costos mucho más bajos y que iban desplazando a CFE en beneficio, hay que decirlo, del consumidor, ¿no? Creo que esa es la gran película, pero hay muchos detalles que supongo que vendrán en preguntas. Entonces, mejor configuremos esto en un diálogo muy abierto y ahí vendrán muchísimos detalles que puntualizar, ¿no? Perfecto. Pues entonces vamos generando el diálogo con las preguntas que nos han estado llegando. Y la primera sería, ¿qué problema real va a traer la reforma energética que está proponiendo el presidente de la República? Bueno, hay muchísimos problemas que traería esto. Lo primero es, muchísimas empresas a partir del año pasado o antepasado han adquirido compromisos de generar su energía o de que su energía provenga de fuentes limpias. Esta reforma niega la posibilidad de que esas empresas lo logren y el problema es que todas las empresas que tienen sus inversiones hechas en México tendrán que buscar otro lugar donde puedan cumplir con sus metas de energía limpia. Un asunto muy importante es que el generador más caro de energía eléctrica que hay en este país es Comisión Federal de Electricidad. Si le vas a comprar el 54% de la energía al generador más caro, se va a encarecer la energía eléctrica. Pero no solamente eso, sino que como al generador más caro ahora lo fuerzas a que te genere más energía, tiene que echar a andar plantas que ya estaban en el retiro justamente por cada, lo cual, de nuevo, no solamente regresar a él, sino es volver a hacerlo generar con tecnología más cara, lo que terminará incrementando el costo de la energía. La otra parte es que hay algunas buenas intenciones que están planteadas en la reforma, pero que no se ve cómo vayan a volverse ciertas. Por ejemplo, dicen que van a impulsar la transición energética y como ejemplo la propia iniciativa habla de la instalación del parque solar más grande de América Latina en Puerto Peñasco,
en Sonora y también de la repotenciación de hidroeléctricas. Sin embargo, la repotenciación de hidroeléctricas y el Parque Solar de Puerto Peñasco agregarían alrededor de 1.250 megawatts de capacidad nueva de generación, cuando para cumplir con las metas en materia de energía limpia requerimos alrededor de 14,000. En otras palabras, esto no alcanza ni para el 10% de lo que se necesita agregar como nueva capacidad de generación. Hay otros problemas como que, por ejemplo, se cancelan permisos y contratos que ya estaban en operación y eso, aunque el gobierno lo niegue, es una expropiación indirecta. Estas empresas que ya instalaron sus centrales de generación no van a poder seguir como estaban, no van a poder seguir generando los ingresos y operando sus plantas como estaban. Y esto, en términos internacionales, se reconoce como una expropiación. No te quito la planta, no se la queda el Estado, pero los fierros ya dejan de tener utilidad y por lo tanto se vuelve algo que se conoce internacionalmente como una expropiación indirecta. Y creo que esos son los puntos más relevantes. Hay muchos otros, pero estos son los más relevantes y que más van a afectar al ciudadano. Encarecimiento de energía eléctrica, incapacidad de cumplir compromisos y al acabar con los permisos, se vuelve un Estado que no respeta el Estado de Derecho y con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y eso implica, me dicen aquí, que vamos a pagar por la cancelación de los contratos. Sin lugar a dudas, estos contratos que se llegaran a cancelar irán a medios de controversia internacional y en los medios de controversia internacional lo que va a hacer el mediador es decir, bueno, Estado mexicano, incumpliste las condiciones, cambiaste las reglas, incumpliste los contratos, entonces ahora tienes que pagar. Pero cuidado, no paga por el costo de la inversión, sino por las utilidades o más bien por lo esperado de ganancia del proyecto. O sea, el proyecto tal vez costó, por decir algo, 10 millones de dólares, estoy diciendo un número absurdo, pero el proyecto costó 10 millones de dólares, pero además hay que tomar en cuenta que tiene un costo financiero, que tiene un costo de mano de obra, que tiene inversión social, que beneficia a la gente de alrededor, y todo esto, ¿de dónde sale? De las utilidades y de las ventas, de los ingresos que tiene el proyecto. Entonces, todos los ingresos que esperaba tener el proyecto es lo que el Estado mexicano tendrá que pagar. Y cuidado acá, porque el presidente dice no, porque si se lograra esta reforma, que parece ser que ya está muerta, pero si se lograra, las indemnizaciones no vendrían en este sexenio, vendrían en 1 o 2 sexenios, pero finalmente los mexicanos lo tendríamos que terminar pagando sin gozar de los beneficios de tener esta central operando, ¿no? Ok, pues bueno, ahí está otro punto donde tendríamos que seguir erogando, ¿no? Recursos para algo que no sirve. ¿Cuál sería entonces, a tu punto de vista, la diferencia real, me dicen aquí, entre una reforma y otra? El punto que decía hace un rato es lo base. La diferencia real es que la reforma de 2013 se fijó en el ciudadano y en fortalecer al ciudadano y en darle oportunidades al ciudadano y entonces permitir la inversión regulada para que el ciudadano tuviera más opciones. Y esta que lo que hace es fortalecer a una sola empresa bajo la idea de que por ser empresa de papá gobierno nos va a dar beneficios, cosa que pues no necesariamente, insisto, no necesariamente es realidad, ¿no? Ok, perfecto. Y en este sentido, ¿en cuánto tiempo podríamos ver los beneficios o los retrocesos de la reforma aprobada? O ya sea la combinación de una reforma y otra. Pues bueno, los beneficios o los perjuicios se darían al día siguiente. La iniciativa dice, por ejemplo, que al otro día se cambia todo, absolutamente todo. Entonces, al otro día tendrías que echar a andar las plantas que ya tenías que ya tenías paradas y obviamente los costos de esas tendrían que venir. Pero no solamente eso, estas plantas que ya estaban paradas, muchas de ellas generaban una cantidad de emisiones impresionantes y gracias a los proyectos que se dieron con la reforma de 2013 dejaron de operar. Ahora las traes de nuevo a la operación total, lo que te va a hacer incrementar costos, pero al otro día emisiones. Digo, te vas a tardar un mes en ver la factura, pero las emisiones en Tula, en Salamanca, en Cadereyta, en todas las zonas en las que recibe el aire de la termoeléctrica, vas a ver el incremento prácticamente al otro día, ¿no? ¿Y existe alguna posibilidad real en el ámbito legislativo de que se puedan combinar ya sea junto la reforma que propone el presidente con la reforma que está proponiendo
la PRI-PAN-PRD, la oposición, que ahorita nos gustaría que también ahondaras en eso. No, son dos propuestas totalmente contrapuestas. La propuesta del presidente busca unificar todo el sector eléctrico, que desde la generación hasta, decía la transformación, la iniciativa, que todo sea asunto de CFE. La reforma de PRI-PAN-PRD, por ejemplo, propone que CFE transmisión, más bien que transmisión y distribución se encargue un organismo público del gobierno, que CFE se encargue de sus generadoras y otras empresas que tiene, y que el suministro básico se encargue otra empresa del Estado. Entonces, desmantela o más bien divide para evitar conflictos de interés, divide al sector eléctrico, mientras que la otra, insisto, lo une. Hay un asunto y es que aquí la reforma del presidente planea cancelar todos los contratos y los permisos, mientras que esta respeta, da un tiempo de migración para que todos se vayan al nuevo mercado eléctrico, pero una parte muy importante es que modifica la forma en la que se dan los permisos de generación para hacerlos técnicamente más solventes y que eso termine por mejorar o por dar mayor garantía a las inversiones. Son dos iniciativas totalmente contrapuestas. Una me parece que tiene sentido técnico, regulatorio, económico. La otra es solamente diría yo, un compendio ideológico que no tiene mucho sentido, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa con el tema entonces de la distribución? ¿Es más eficiente la propuesta en este sentido de PRI-PAN-PRD? A mí me gusta esto platicarlo y explicarlo como una empresa. ¿Cuál es la razón de dividir a CFE en varias o de dividir al sector en varias partes? En todas las empresas lo hacen. Creo que no existe ninguna empresa moderna grande que se encargue de todos sus gastos todos juntos, sino que lo que hace es ver, por ejemplo, voy a hablar de una empresa ficticia de tortillas. La que siembra se encarga de la siembra, la que se encarga del transporte se encarga del transporte del maíz y de todo lo demás, y la tortillera se encarga solamente de hacer las tortillas. Y no tendría, en una empresa adecuada o bien administrada, cada uno de ellos lleva sus costos y cada uno de ellos busca mejorar para ser más competitivo. La división de la industria eléctrica lo que busca es eso, que generación se encargue solamente de generación y busque ser más competitivo, que transmisión y distribución, que son monopolios naturales, queden a cargo del Estado, pero que no tengan que, por ejemplo, si tienen mejores ingresos, subsidiar a la generación, que no tengan que esconder una parte de la empresa las deficiencias de otra, y para eso se dividen. Esta reforma, la del presidente, busca que se quede todo en una sola. Y entonces, por ejemplo, Manuel Bartlett lo que ha hecho es intentar que las utilidades que tiene transmisión y distribución, porque los mexicanos pagamos porque se amplíe la red, en lugar de pagarse en ampliar la red, se use en subsidiar o en generar o en instalar nuevas centrales de generación con gas que podrían ser mejor instaladas por privados con energía renovable, pero pues lo que busca la reforma es eso. Entonces, yo creo que es mejor, y siempre ha sido mejor, que cada modelo de negocio sea distinto y que cada modelo de negocio se encargue de ser rentable, de ser exitoso y no tener subsidios cruzados como lo busca hacer en su conjunto la reforma del presidente, ¿no? Ok, y aquí nos están poniendo, entonces, ¿estaríamos mejor sin reforma energética? ¿Podríamos seguir como antes? Yo diría, no solamente estaríamos mejor sin reforma perdón que le llaman así, pero para diferenciarla, sin contrarreforma eléctrica, es mejor estar sin contrarreforma eléctrica. Pero aguas, no es suficiente. El problema es que desde diciembre de 2018 hay una parálisis administrativa en el sector eléctrico. Entonces, muchísimos proyectos que iban a entrar de energía limpia, que iban a permitir bajar el costo de energía eléctrica, no los han permitido entrar a operar, ni siquiera tienen permiso de generación, son más de 80 permisos. Hay una serie de frenos que ha hecho el gobierno para no permitir la entrada de más privados y eso ha terminado por afectar a todos. No es solamente que no haya contrarreforma, sino que el marco jurídico que se estableció en 2013 se termine de establecer, porque todavía faltan muchísimas disposiciones administrativas, reglamentos, normas, se termina de establecer
se lleve completo y se le dé seguimiento y no como se hizo desde diciembre de 2018, ¿no? Y en este sentido, ¿podríamos revertir los cambios negativos de la reforma energética? Si te refieres a la contrarreforma, revertirla, pues primero espero que ni siquiera pase, que se quede ahí en la congeladora, que sea dictaminado en contra, que se vote en contra. Esa es la primera parte. Pero la segunda es que si se llegara a aprobar, pues tendríamos que hacer una reforma constitucional de nuevo. El problema más delicado no es ni siquiera en los cambios, es que México está tomando una fama mundial de ser un país que cambia cada rato, que no respeta las reglas y pues eso genera desconfianza en cualquier inversionista, ¿no? Y es una desconfianza que no solamente va a ser para el sector eléctrico, sino que cualquier persona que quiera poner un negocio de lo que quieras y mandes en México, extranjero lo pensará, incluso mexicanos pensarán, ah, me respetarán las reglas sí o no, entonces mejor no invierto y busco otro lugar donde tenga yo certeza sobre mis inversiones, ¿no? También me ponen por aquí en el chat que mucho se ha dicho en efecto de que la reforma del presidente ya murió. Pero y si no muere, pone, es una gran preocupación para todos los ciudadanos los cambios negativos que traería esta reforma. A nivel internacional, ¿cómo se vería la mejor contrarreforma? Están preguntándonos por acá. Ah, ¿cómo se vería mejor con la reforma? O sea, ¿cómo se vería otra nueva reforma? Yo lo que quiero entender es que están tratando de decirnos que cuál sería la mejor opción a nivel internacional para que no nos vieran en si es que no muere además la reforma del presidente. Pues yo no veo otra forma más que rechazar esta contrarreforma. Si no se rechaza, el problema no es fuerte. Ahora, hay un problema ahorita también vigente y es algo que poca gente está viendo, excepto los que estamos clavados en el sector, que es el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación está por resolver una controversia y dos acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del año pasado. Y si esa reforma se declarara constitucional, estaríamos en un peligro tan grave como el de la reforma constitucional. Creo que ese es un peligro muy, muy grave que no se está viendo, pero pues esperemos que reine la cordura. El problema es que quien llegó de ministro de la Corte y quien está presentando el proyecto yo le llamo con todo el respeto que me merece una fanática con toga. De hecho, hay un video que circula en redes sociales de cómo cuando votó a gritos y diciendo que quienes votaban a favor de la reforma de 2013 iban a ser juzgados por la historia, pues no los juzga la historia, los está juzgando ella. Y ella propone un proyecto en el cual ella da por constitucional la reforma a la LIE. Espero que no tenga la mayoría, que se tenga que reprocesar y que venga un dictamen a favor de la inconstitucionalidad de la reforma a la LIE, pero pues estamos ahorita, digamos, a dos fuegos con esta parte, ¿no? Y entonces, si fuera constitucional, Si fuera constitucional, es un daño del mismo tamaño de la reforma, de la reforma constitucional. México se vería, tendría que, o más bien las empresas que han invertido en México tendrían que ir a paneles de controversia internacional. CFE tendría la posibilidad de despachar sus termoeléctricas con todos los efectos que esto generaría, tanto económicos como ambientales dañinos. Entonces es un problema bastante severo el que se vendría. Ojalá y sea también rechazada esta parte, pero pues México perdería seguramente todos los medios en los medios de controversia internacionales y entonces, pues bueno, México además de que tendría un pésimo marco regulatorio que espantaría la inversión, tendría también que pagar las indemnizaciones justo como las de la contrarreforma constitucional. y aquí me está llegando otra pregunta, ¿cuánto tiempo parálisis para el país? Si se aprueba cualquiera, si se aprueba en la Corte la constitucionalidad de la reforma a la LIE o esto, pues por lo menos son 3 años en los que en 2024 la oposición retome el rumbo o retome el poder y sea capaz de revertir estas reformas. Si no es capaz de revertir estas reformas, esto el daño sería impresionante. Y hay que decirlo, los daños los podríamos ver en unos meses. El verano amenaza con ser fuerte, no hay capacidad de generación necesaria
para suplir la demanda, por ejemplo, en la península de Yucatán o en Baja California Sur. Entonces veríamos lamentablemente apagones en esta zona, ¿no? Víctor, aquí nos está llegando otra pregunta también, que si podrías ahondar un poco más en la propuesta que se está presentando por parte de PRI, PAN, PRD. Ok, la propuesta de PRI, PAN, PRD, hay una parte que me parece súper interesante y es que dice, primero que nada, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. ¿Y cómo va a abordar el derecho humano? Pues lo va a abordar mediante subsidios para la gente más pobre, el decil más pobre, que una de dos, o le van a empezar pagando su factura a los más pobres y necesitados, o van a financiar la instalación de paneles solares para que esta gente la energía eléctrica prácticamente le salga gratuita. Esta es la primera parte que a mí me parece bastante rescatable. La otra es que, insisto, transmisión y distribución se le quedan al Estado y el control del sistema eléctrico se le queda al Estado bajo una empresa distinta a CFE. CFE se queda con la generación y se queda con otra serie de negocios y se abre a la competencia. Hay algo muy importante. En la reforma o en la contrarreforma, uno de los argumentos del presidente era que los Oxxos pagaban poca energía y que las tienditas pagaban más caro. Pues bueno, esta reforma lo que hace es bajar el límite para entrar al mercado eléctrico y entonces negocios medianos o más pequeños puedan entrar también al mercado eléctrico y gozar de los beneficios del mercado eléctrico. Entonces ya no es le quito el beneficio al Oxxo, sino es también le doy acceso a las pequeñas tienditas a que tengan este beneficio. La otra es que también sigue reconociendo los derechos adquiridos antes de la reforma de 2013, pero ya les pone un plazo para migrar al nuevo mercado eléctrico a las generadoras que venían de antes de la reforma de 2013. Creo que son 12 puntos, pero a bote pronto son de los que me acuerdo. Perfecto. Nos está llegando una más. Que ¿Cómo ves el ambiente político para la aprobación de esta contrarreforma, digamos, por parte de la oposición? Yo siempre digo que cuando me preguntan cómo ves el ambiente político, digo cómo ves el ambiente humano. Finalmente los políticos son humanos. ¿Cómo la veo? Muy compleja. Creo que yo siempre he creído que esta reforma o esta contrarreforma del presidente la enviaron para perder y la mejor muestra es que la mandas a perder justo cuando inician las campañas. Entonces yo creo que el presidente quiere enredarse en la bandera y aventarse de la bandera del nacionalismo y aventarse desde el castillo, desde una torre de CFE y es parte de la campaña de un asunto electoral, porque hay que decirlo también, la contrarreforma que mandó el presidente en términos prácticos tiene muchísimas deficiencias que ningún controlador eléctrico del mundo estaría gustoso de operar. Es impracticable en los hechos, además de que encarecería todo, ¿no? Justamente me habían puesto, ¿y cuál reforma cuesta más? Sin lugar a dudas, la reforma de la contrarreforma del presidente genera una serie de costos impresionantes. La reforma de 2013 o la que propuso PAN y PRD generan costos, pero son costos que se traducen en un beneficio. Por ejemplo, lo que hablaba yo de subsidios o del financiamiento de paneles solares genera un costo, pero es transitorio y al final del día genera un beneficio. La reforma del presidente, por ejemplo, cancelar los permisos de generación y los contratos automáticamente borra todo. O sea, no, y ahí se tiene que pagar por esta cancelación sin que haya un beneficio para el ciudadano. Entonces, digamos que ambas tienen costos, una con beneficios y el otro sin ningún tipo de beneficio, como es la contrarreforma del presidente, ¿no? Perfecto. Me preguntan por acá que si tienes fechas legislativas. Supongo que es cuándo van a estar subiendo a comisiones y demás, cuándo se generaría un decreto, un dictamen, perdón. El dictamen, bueno, el proyecto de dictamen empezó a circular ya entre legisladores, incluso entre el público en general. Tendrá que votarse, entiendo que esta semana, en estos días, y después de Domingo de Ramos, el siguiente lunes, es cuando se subiría al pleno. Pero cuidado, este es un calendario, yo creo que ligado a los procesos electorales y con la intención electoral que hablaba hace un rato de la iniciativa, pero pues recordemos que el reloj legislativo es más elástico que nada. Entonces, veremos cómo el ambiente político va
cumpliendo o incumpliendo con el reloj legislativo, y recordemos que no es una iniciativa preferente, que como reforma constitucional no puede ser una reforma preferente, entonces no hay tiempos establecidos para que tenga que dictaminarse y aprobarse o rechazarse, ¿no? Y esto abonaría finalmente, me ponen aquí que si esto abonaría para que pudiera el presidente o no tener argumentos para decir que no fueron, que está bueno, que no fueron ellos. Bueno, hay algo muy importante acá. Hay una cosa que el presidente tiene el poder absoluto para manipular las tarifas domésticas. O sea, las tarifas de los hogares están establecidas por un par de decretos. El primero, el sexenio pasado, el segundo, el 28 de diciembre de 2018, o sea, ya en este sexenio, que establece que las tarifas antes estaban congeladas, ahora a partir de este sexenio van subiendo conforme la inflación, pero en cualquier momento pueden cambiar eso y subir la tarifa. Eso lo puede hacer el presidente y entonces decir, ya ven, me rechazaron mi iniciativa y por eso se incrementó el costo de electricidad, aunque sería él solamente, ¿no? El que lo decidiera. Y hay otra cosa que no puede controlar él, la falta de permisos de generación desde 2019, mayo de 2019, que fue cuando se empezaron a frenar, la falta de nuevos proyectos, pero el crecimiento de la demanda eléctrica pone en riesgo al sistema porque no tiene la reserva necesaria o la cantidad de energía necesaria para satisfacer el sistema. Eso significa apagones. Y pues se van a venir, ya se han dado en algunas zonas por falta de energía, pero probablemente se masifiquen en los próximos años por la falta de energía. Y entonces el presidente dirá que los apagones no son por las omisiones que su director general de CFE o que su Secretaría de Energía o Sucre hizo, sino que le buscará echar la culpa a la oposición, ¿no? Perfecto. Y si nos aceptas, llegaron dos más. Adelante, por favor. Una nos está preguntando que si esto tiene alguna relación directa o indirecta con los problemas de agua que se están generando en la Ciudad de México. No, no tiene nada que ver. Lo único que sí hay que ser muy claros. Y qué bueno que lo traes a colación. La propia Comisión Federal de Electricidad presentó el 8 de marzo, perdón, el 8 de marzo de este año, o el 8 de febrero, no recuerdo, una tabla en la que prevé cómo va a ser el despacho eléctrico. Y hay algo muy curioso porque el presidente ha hablado mucho de impulsar hidroeléctrica y CFE prevé que con la reforma, con la contrarreforma, caiga por ahí del 8.59% de la generación hidroeléctrica. ¿Por qué es esto? Porque el país tiene una crisis de agua y si vas a basarte tú más en hidroeléctricas, no estás tomando las medidas adecuadas y estás invirtiendo en algo que probablemente va a tener problemas en el futuro. Están hablando de la Ciudad de México, pero por ejemplo Monterrey está en una crisis ahorita de agua impresionante, con tandeos que nunca en la vida se habían dado, pero más bien no están ligados, pero lo que sí te puedo decir es que en el futuro habrá problemas por agua y apostar a la hidroeléctrica es apostarle entonces a algo bastante inseguro, ¿no? También la otra pregunta que llegó en este sentido es que si la mega obra del Tren Maya se vería también afectada o no si se llegara a aprobar. Muy buena pregunta. La realidad es que la parte energética del Tren Maya es un verdadero misterio. Originalmente habían dicho que se iba a hacer con biodiesel, llegaron a decir que iba a ser de levitación magnética, han inventado un montón de cosas, después dijeron que iban a crear un suministrador para que le diera energía eléctrica al Tren Maya, después dijeron que no, que iban a hacer parques, pero generador con un parque no es lo mismo que un suministrador, entonces creo que quien está encargado de la parte energética del Tren Maya no tiene mucha idea de regulación eléctrica o de legislación eléctrica, entonces tienen un verdadero desorden. Entiendo que una parte va a ser de diésel, que otra parte va a ser eléctrica. Pensaron hacerla con hidrógeno, ojalá. La realidad es que la península de Yucatán es deficitaria de energía y es deficitaria con mucha fuerza de energía. Entonces, si no se toman medidas para incrementar la capacidad de generación en la zona, el Tren Maya tendrá problemas también operativos por falta de energía en alguna parte o tendrá que usar diésel, que pues, va a encarecer el costo del propio proyecto, de la operación del tren y además de las emisiones que va a generar, ¿no? Perfecto. Híjole, nos siguen llegando preguntas, pero perdón, no sé, ya sé que ya te extendimos aquí en la plática, pero si quisieras darnos a lo mejor a modo de cierre algún comentario general y ya si nos haces el favor de posteriormente, pues te pudiéramos mandar alguna que otra pregunta que nos llegara y nos darías respuesta, de favor. Adelante. De hecho, en Twitter casi siempre estoy buscando dar respuestas. A veces no me da la vida, pero cuando puedo lo hago.
Bueno, finalmente creo que hay que ser muy claros en lo que dice esta reforma. Y esta reforma es para fortalecer a una empresa, no para fortalecer al ciudadano. Termino con lo mismo que inicié. Lo que debería de buscar el Estado mexicano no es favorecer a una empresa, por muy empresa productiva del Estado que sea, o por muy empresa del Estado que sea, sino favorecer el bienestar de los ciudadanos. Una reforma que busca fortalecer a una empresa con la idea de, y además permitirle autorregularse, por mucho que sea del Estado, es algo totalmente ajeno a intentar beneficiar al ciudadano final. Y creo que esa es la razón por la cual rechazar no solamente esta iniciativa de contrarreforma, sino todo lo que se ha dado en el sector en materia energética, y tenemos que buscar un sector eléctrico moderno, y eso es ver hacia el futuro, no hacia el pasado, como ve esta reforma, ¿no? ¿Tenemos algún modelo a seguir, Víctor? Mucha gente, por ejemplo, compara México con España. No, no es comparable. Para empezar, el mercado eléctrico español funciona por precios, el mercado eléctrico mexicano por costos, que aunque parecen parecidos, son cosas muy distintas. Lo que te podría decir es que el sector eléctrico, como fue confeccionado en 2013, fue no una copia, sino una recopilación de los mejores sistemas eléctricos en ese momento en el mundo. Hay cosas que mejorar, sin lugar a dudas, pero no necesita, esta reforma no mejora, no abona, esta contrarreforma no mejora, no abona. Lo que tendríamos que hacer es ver qué ha funcionado bien, como por ejemplo las subastas, el mercado eléctrico que está funcionando súper bien, y corregir lo que está mal, pero tomar experiencias de los países. Hay que decir que, por ejemplo, Colombia ha tomado la experiencia de México, la ha mejorado, y habrá que aprender de estos países ante la parálisis que tenemos nosotros, ¿no? Pues estaríamos entonces pendientes de ver si PRI, PAN, PRD pueden seguirse poniendo de acuerdo, que es la idea, ¿no? Que sigan sumando para que esta también pueda ser una bandera de éxito. Si es que ahora sí que la propuesta que se salió o salió a la luz el día de hoy encuentra buen puerto, que eso esperemos, podamos dar la batalla en ese sentido. Y pues bueno, de verdad no sabes, te agradecemos muchísimo de parte del diputado Jorge Gaviño, que ya también está aquí acompañándonos, y haber estado el día de hoy aquí presente en esta ponencia. Estaremos dándote lata más adelante, porque bueno, este tema no termina, está apenas, ahora sí que en su mero caldo, ¿no? No está empezando, pero sí está, digamos que bulliendo, ¿no? Entonces, pues la verdad te agradecemos muchísimo de parte de todos nosotros, del equipo, del diputado, y bueno, esperamos poder contar con otro espacio contigo ya después para ver mitos, realidades y consecuencias de la reforma, contrarreforma y anexos, ¿no? Que así sea. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, aquí también las redes de Víctor para que puedan seguirlo. Si tienen alguna pregunta, como él nos ha hecho saber, de repente no le da la vida, pero siempre está muy dispuesto a estarle contestando aquí a los ciudadanos sobre distintas cuestiones y dudas sobre lo que va actualizando en este tema. Y bueno, él también es ambientalista, así es que también de repente le colamos otros temas como de agua u otras dudas anexas que tenemos en torno al tema. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado por acá y por favor, seguimos en contacto. No te nos pierdas, Víctor. No, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Hasta luego.